este video, chicos, les voy a decir la historia de Granny y Grandpa. O sea, de Granny 3. Y ahora sí, chicos, empecemos con la acción. El investigador había llamado a la policía y a investigar a la casa de Granny y Grandpa. Y no encontró nada en la policía, pero encontró una mansión que sí que podría ser de Granny y Grandpa. Entonces entró el policía. Entró y se cerró la puerta. Se preguntó por qué, cómo había cerrado la puerta. Después, y había como un lago en medio del bosque. O sea, le pareció raro que haya una casa en medio del bosque. Y se cerró el puente. Y ahora ya sabía que tenía que escapar de alguna forma. Miró el auto de Granny. Y entró, e iba a entrar, pero antes de pedir refuerzos, Grandpa le disparó. Pasó un tiempo. Era su primer día, pero sabía que tenía que escapar desde ahí. Se encontró en una prisión que no sabía a dónde estaba. Y buscó algo para escapar y encontró una ganzúa. La víctima sabía que los abuelos estaban jugando con la víctima. O sea, con el policía. El policía salió de la zona y miró y había otra prisión. Y esto era un cuerpo. Y no se lo podía creer. Un cuerpo había. Eso tenía que ser de alguna persona. El adrenalina le apareció en la cara cuando se giró. Abrió la puerta la policía, el oficial, y corrió y se encontró con un tren y bueno. El policía se escondió. Se escondió el policía de Granny y de Grandpa y de un supuesto fantasma. El oficial estaba atónito porque, o sea, hasta tenían una casa en medio del bosque. Y no, nada más eso, tenían una estación de tren. Que eso ni se lo podía creer. Vio a Lendrina, pero no lo notó. Y le empezó a dar un pequeño dolor de cabeza. Pero el oficial estaba muy atónito. Y habían tapado alguna salida capaz. Y llamó a los abuelos. Y Granny corrió hacia la víctima y sabía que iba a ser golpeada. Y ya no podía hacer nada y la víctima fue golpeada por Granny. Y antes de ser golpeada, la víctima escuchó que Granny había roto unas tablas. Entonces la víctima iba a ver si en realidad se habían roto unas tablas. Entonces la víctima iba a ir a ver si esas tablas que estaban ahí, Granny las rompió. Corrió la víctima
y se habían roto 2 tablas. La víctima no se lo podía creer. Era su día de suerte, literal. Era el día de suerte de la víctima. Y no sabía por qué tuvo tanta suerte y qué hizo Granny. Pero la víctima corrió y llamó a los abuelos. Pero en el primer intento no pudo. Entonces, en el segundo intento, se lo iba a hacer. Y lo hizo. Y se escondió de los abuelos. Y ahora tenía que esperar hasta que pasen. Y la víctima y el policía tenía que salir lo más rápido posible. Así así no sufre más. Y el policía sabía que que eran 5 días. Porque la víctima anterior de Granidos había puesto 5 días. Entonces, el oficial corrió, cerró la puerta para que tarden un poco más. Encontró la escopeta. La víctima corrió hacia arriba y se encontró con el Slendrina en su cara. Y corrió para arriba la víctima y sin saber qué pasó, no sabía qué había pasado, colocó la tabla como puente y la víctima corrió y encontró una manivela. No sabía bien para qué le iba a servir, pero para algo seguro. Para algo le iba a servir eso. Y se había encontrado con un osito que le parecía medio raro. Entonces la víctima agarró el oso y se escondió abajo de una mesa. Y la víctima le había dicho a la policía que si encontraban en este osito no había que agarrarlo. Y el oficial se quedó atónito porque, los abuelos lo estaban persiguiendo. La víctima tiró el osito al suelo, lo tiró y sonaba como un corazón latir. Capaz que era de ese fantasma, más o menos, de ese fantasma. Y la víctima esperó un poco más hasta que se calmara todo. Y se calmó todo. Entonces Gran y Granpa se habían ido. Y la víctima se tiró y después de tirarse salió y abrió eso. Y encontró un tronco. No sabía bien para qué le servía, pero para algo tendría que servirle. La manivela no la iba a usar por ahora. Por ahora no iba a usar la manivela. Pero sí tendría que encontrar algo. Entonces la víctima iba a salir y usó su ganzúa que tenía para abrir esa puerta que estaba con llave. Entonces la víctima capaz que podría agarrar algunas piedras si hay, porque esa llave podría ser de una resortera, una supuesta resortera. Y encontró piedras la víctima. Iba a agarrar 3 por las dudas, porque si pasara algo, agarraba 3. Entonces la víctima vio a Granny, pero de milagro Granny no la vio. La víctima corrió con todas sus fuerzas y Granny no vio a la víctima, de milagro. De milagro, Granny no vio al oficial. Y pensó que estaba ciega Granny, pero eso era falso, porque no estaba ciega primero. Y el Slendrina le apareció de nuevo, pegándose un buen susto y con un poquito más de dolor en la cabeza, pero no era tan fuerte.
porque había apartado la mirada rápido. Entonces la víctima iba a buscar una piedra más, un poquito de piedras más. Iba a buscar más piedras. Estaba buscando un poco más de unas piedritas, un poco más de piedras, pero ya capaz que con eso sería suficiente. Pero la víctima no se conformó con tener 2 piedras. Entonces siguió buscando y buscando y buscando. Y buscó un poco más, un poco más, un poco más. Y ya estaba por rendirse. Pero iba a dar una vueltita más por la casa, o sea, por el patio, a ver si encontraba una piedrita más. La víctima no encontró nada, pero abajo del auto había algo y no sabía si era una piedrita o no. La víctima bajó y capaz que era una piedra eso, pero no, eran municiones. Y el Endrina le apareció de nuevo atrás, casi matándolo, pero la víctima reaccionó muy rápido. Bastante rápido. Y buscó piedritas, un poquito más. Buscó un poco más de piedras, pero no encontró nada. Entonces, la víctima había encontrado un cobertizo. Entonces, la víctima usó una guillotina para llamar la atención de Granny y había encontrado una tercera piedra. La víctima agarró la piedra y esperó a que Granny pasara. La esperó un poco más y ya Granny había abierto una puerta. Pero el oficial vio una cosa. Se escondió abajo, vio a Slendrina, el oficial, y vio a Slendrina, pero logró zafar. De pura suerte, logró zafar de Granny. Entonces, el oficial no se tomó nada en serio lo de Granny y cerró la puerta. Y agarró una resortera. Y como no se lo había tomado nada en serio eso, y había encontrado una llave de un candado. ¿Pero qué candado?, se preguntó. La víctima vio a Grampa y iba a proceder a noquearlo, pero primero quería salir afuera, a ver si encontraba algo interesante. Y Granny noqueó a la víctima. Ya era el día 3 de la víctima y no había conseguido mucho. Y tendría que salir. Día 3 de la víctima, de Granny y de Grampa. La víctima salió de vuelta de la prisión y después de salir iba a llamar a los abuelos de nuevo y después de llamarlo de nuevo tendría que salir y escapar. Cerró ¿cómo se llama este? El casillero y parecía que era una escuela. No se había dado cuenta antes que esto podría ser una escuela. Y sacó mucha información con esa pregunta. Le salían muchas preguntas de la cabeza, pero después las podría resolver. Vinieron Granny y Grampa. Y el oficial no se tomó nada en serio nada en serio, no. Nada así de juego. Entonces el oficial tenía que hacer que Grampa y Granny sean noqueados. Entonces entró a otra habitación, y
no encontró nada en los cajones. Entonces, el oficial subió arriba y vio un cuervo que antes no había visto. Y tenía una llave que podría ser de algún cobertizo, pero no estaba seguro. El oficial no estaba seguro si eso era de un cobertizo o no. Quiso agarrar la llave y no pudo. Agarrar la llave. Pero capaz que con la escopeta de Grampa se preguntó que podría matar al cuervo. El oficial vio que era muy alta esa mansión y después se tiró y le llamó a Granny. Llamó a Granny, la víctima, y tenía que saber si estaba o no. Y Granny vino y la víctima le disparó en la cabeza, noqueándola. Entonces la víctima agarró y esperó hasta que venga Grampa. Y después que viniera Grampa, la víctima le disparó en la cara y no le disparó en la cara, pero sí le disparó. Y la víctima no se tomó nada. O sea, tenía que ya salir de ese infierno. Entonces la víctima bajó para abajo, pero se acordó del cuervo. Entonces iba a subir de nuevo y después de subir y vio que Granny había reaparecido una vez más. Y la víctima no se lo podía creer esto. Entonces la víctima abrió la puerta y iba a matar al cuervo. Mató al cuervo y estaba muy nervioso el policía porque capaz que porque hace mucho que no usaba una escopeta. Entonces Grampa vio al oficial. El oficial tiró la llave del cobertizo y el oficial hizo que se calme todo. Empezó a esperar hasta que se calme todo y no se calmaba nada. El oficial ya estaba empezando a dudar de si iba a vivir para contarlo o no. El oficial estaba esperando a que Grampa se vaya. Y después de esperar un tiempo, no se iba. Y no sabía por qué. Y el oficial vio a Grampa por ahí como nada. Y después Grampa vio al oficial. Esperó un poco de tiempo y la víctima pensó que ella tenía su ubicación. Entonces la víctima esperó hasta que se calme todo y no se calmaba nunca más. Y no se calmaba nada. Entonces el oficial esperó un poco más de paciencia tuvo. Entonces se tiró. Entonces el oficial se tiró y no quería perder su escopeta, la escopeta de Grampa, pero sabía que tenía que correr y agarrar municiones. Agarró una munición y Granny vino. Y el oficial noqueó a Granny.
Entonces, después todo se calmó. Y después de que se haya calmado todo, Grampa vino y el oficial no quiere a Grampa. Entonces, la víctima fue a revisar, fue abajo a ir a romper el cristal. Lo rompió, el oficial rompió el cristal y se encontró con una palanca y un fusible. Entonces se preguntó qué podría hacer y se encontró con un generador, con un cable de generador. Entonces la víctima, curiosa, y quería llamar a los abuelos por anteúltima vez capaz, y la víctima llamó a los abuelos. Y después de llamar a los abuelos, iba a usar el coso este, ¿cómo se llama? El cable del generador. Y después capaz que podría escapar. Pero la víctima no estaba segura de si podría escapar o no. Vino Granny. No había venido Granny, pero no Grampa. Entonces esperó hasta que venga Grampa. La víctima esperó hasta que venga Grampa. Y no venía. Y la víctima se preguntó por qué no vino. Y la víctima curiosa preguntó por qué Grampa no había... Se preguntó por qué Grampa no había venido. Y si Grampa durmiera... Pero la víctima había dicho que Grampa no es como que duerme. Y el policía siguió a Granny. Y ya Granny se había ido. Y vio a Lendrina pegándose un buen susto. Entonces la víctima procedió a llamar de vuelta a los abuelos, o capaz que a Granny, pero entonces la víctima llamó a Granny y después tendría que venir llamó a Granny y a Grampa. Entonces Granny o Grampa tendrían que venir, o si no los dos juntos. Escuchó pasos la víctima, pero vino nada más Granny y después vino Grampa. Entonces la víctima, curiosa, fue a ver qué era ese supuesto cobertizo. Capaz que era un cobertizo, pero decía llave del cobertizo. Entonces la víctima iba a probar si era un cobertizo eso. Entonces se fue a fijar si era un cobertizo eso y agarró la llave del cobertizo y la víctima usó la llave y si era un cobertizo. Entonces la víctima agarró el cable del generador y se encontró un acelerador para escapar por el tren, pero tenía ganas de escapar por la puerta. Y ya era muy tarde, igual para escapar por el tren. Entonces la víctima agarró la manivela y se escapó. Y se iba a escapar la víctima. Bajó el puente y Granny estaba persiguiendo a la víctima. Y la víctima, corriendo, no pudo agarrar la escopeta. Y después la víctima corrió y ya sabía que era su fin. Se escondió y ya sabía que era su fin porque Granny vio a la víctima. Entonces ya sabía que Granny iba a atrapar a la víctima. Día 4 de la víctima. Granny y Grampa ya tenían que irse, o sea, ya tenían que empezar ya la víctima
o sea, ya Granny y Grandpa ya estaban perdiendo la batalla contra la víctima. Porque ya la víctima tenía ya todos los objetos en mano. Entonces la víctima corrió, se escondió y llamó a los abuelos por última vez. Y la víctima esperó hasta que vengan Granny y Grandpa. Y después de que vengan Granny y Grandpa iba a poner el fusible. Esperó hasta que venga Grandpa y vino. Y después tenía que venir Granny. Y vino Granny. Ya era el momento de que la víctima escape. Entonces, después de que escape, iba a llamar a más refuerzos para que los encierren en la cárcel. Entonces, la víctima puso el fusible, apretó el gatillo, el botón, y antes había y se fue a fijar un poco más en la casa y se encontró con 5 días. Sabía que no era la primera víctima, con algo que decía 5 días. Y capaz que se refería a que 5 días tenían para escapar. Entonces, la víctima corrió y subió. Y después la víctima ya podría encontrarse con sus seres queridos. Y la víctima corrió de felicidad, corrió lo más que pudo y abrió la puerta y se fue. E iba a llamar a más refuerzos después. Y la víctima había logrado escapar de Granny y de Grandpa. Ya ellos no tenían que irse de la casa y encontrar otra casa para irse. Y en el día 4 la víctima logró escapar. Y ahora sí, chicos, esperamos que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. Y ahora sí, chicos, terminó el video y chau.